Bien, vamos a ver ahora el próximo caso donde tenemos lo siguiente. En vez de escribir z en forma binómica como hacemos siempre, por ejemplo que en este caso sería z es x más y por y, ¿no? La parte real y la parte imaginaria, vamos a expresarlo en forma de coordenadas polares. ¿Okay? O sea, z en este caso sería r por e a la i de tita. Recordemos brevemente qué quiere decir esto, digamos, a nivel gráfico, como para no perder la orientación, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en el plano complejo tenemos el eje imaginario, que en este caso está dado por la variable y luego tenemos el eje real, que está dado por la variable x, ¿no? O sea, este sería la parte real de z que está dado por x, ¿no? Y un punto representativo, por ejemplo, en este caso nos daría, supongamos que este sería nuestro z, ¿no? En cuestión, que esto nos queda como x más y por y. Esta es la parte en x y esta es la parte en y, ¿no? Bueno, dicho esto, si nosotros sacamos el módulo del número complejo, al módulo del número complejo lo podemos llamar como r, por ejemplo, ¿no? Y al argumento, que es el ángulo que acá por definición se toma con el semieje positivo de los números reales, lo llamamos tita. ¿Okay? Teniendo en cuenta, en este caso, si ustedes se fijan, que e a la i de tita sale por la definición del número de Euler, ¿sí? En este caso va a quedar como coseno de tita más i por seno de tita, que justamente tiene que ver con cómo nos queda cada componente. ¿Ven? R por coseno de tita queda a este lado del triángulo y r por seno de tita queda a este otro. ¿Sí? Entonces, eso sería la idea en este caso, ¿no? Entonces, f de z, en este caso lo podemos pensar como u, teniendo en cuenta las ecuaciones de Cauchy-Riemann en función de r y tita, más i por b en función de r tita, es decir, ya no en función de x y de y, sino ahora en función de las coordenadas polares que corresponden. Entonces la idea, ¿sí?, es, dado esto, hallar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero en coordenadas polares, que haciendo las cuentas en teoría darían lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener la derivada de b respecto de tita, que esto nos va a quedar como r por la derivada de u respecto de r, ¿sí? Y la derivada de u respecto de tita, que esto nos va a quedar como menos r por la derivada de b respecto de r. Si esto sería lo que nosotros tenemos que llegar en este caso y ver cuánto nos queda en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, por lo que nosotros sacamos de acá del dibujo, x e y van a quedar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener x, que nos va a quedar como r por coseno de tita, e y, que nos va a quedar como r por seno de tita. ¿De acuerdo? Esas serían las dos definiciones en cada caso. ¿Sí? Entonces, si nosotros los expresamos de varias maneras, tendríamos que ver cómo nos quedan las derivadas parciales en cada caso. ¿Sí? Porque Cauchy-Riemann, ¿qué es lo que pide? Básicamente, la derivada de u respecto de x que nos quede como la derivada de b respecto de y la derivada de u respecto de y que nos quede como menos b respecto de x, ¿no? La derivada de b respecto de x. Bueno, en este caso, ¿sí?, dado que nosotros tenemos una nueva definición de las variables, es lo mismo que solíamos hacer nosotros en el caso de análisis 2, por ejemplo, cuando trabajamos con variables de varias variables. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando hacíamos un cambio de variables, lo que generalmente se aplicaba era la regla de la cadena, ¿sí? Eso es como definición principal. Entonces, pensar, por ejemplo, en este cambio de variables nos habilita a nosotros a poder pensar cómo sería crear la regla de la cadena para especificar en este caso el cambio de variables correspondiente. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos para calcular la derivada parcial de u respecto de r, vamos a tener la derivada parcial de u respecto de x, ¿sí?, por la derivada parcial de x respecto de r, más la derivada parcial de u respecto de y por la derivada parcial de y respecto de r, en este caso. ¿Sí? Eso sería la lógica que hay atrás de cada una de las partes, ¿no? Entonces, lo mismo si hacemos la derivada parcial de u respecto de tita, ¿sí?, el orden lógico es el mismo, ¿sí?, porque tenemos composiciones en uno y en otro caso.
Entonces esto nos va a quedar la derivada parcial de u respecto de x, igual que siempre, por la derivada parcial de x respecto de θ, más, en este caso, la derivada parcial de u respecto de y por la derivada parcial de y respecto de θ. ¿Sí? Esa sería, digamos, la descomposición en u y en r. Y lo mismo cabe, exactamente lo mismo, para las derivadas parciales respecto de b. ¿Sí? Fíjense, en este caso, la derivada parcial, en este caso, de b respecto de r, que acá vamos a tener la derivada parcial de b respecto de x por la derivada parcial de x respecto de r, más la derivada parcial de b respecto de y por la derivada parcial de y respecto de r, y luego lo mismo de la otra forma, ¿no? Derivada parcial de b respecto de θ, que esto nos queda la derivada parcial de b respecto de x por la derivada parcial de x respecto de θ, más la derivada parcial de b respecto de y por la derivada parcial de y respecto de θ. Así, cada una de estas derivadas parciales por separado tenemos que calcularlas y ver cuánto nos da. Entonces, fíjense, por ejemplo, nosotros si en este caso teníamos, supónganse, x, que nos queda como r por coseno de θ, para calcular, por ejemplo, la derivada parcial de x respecto de r, simplemente toda esta derivada que nos queda como coseno de θ, para y, que en este caso nos va a quedar como r por seno de θ, la derivada parcial de y respecto de r, que nos queda como seno de θ. Luego tenemos las derivadas parciales respecto de θ de cada uno, que nos queda como menos r por seno de θ para x, y para y nos va a quedar como r por coseno de θ. ¿Sí? Fíjense que de acá, una de las cosas que se puede hacer, aparte de todo esto, es reemplazar por las variables que corresponden. Por ejemplo, en estos casos, ¿sí?, la derivada parcial de x respecto de θ, ¿sí?, se puede pensar directamente como menos i, que sería esa variable que nosotros tenemos acá. Correcto. Y tratar de ver cómo se relacionan cada una de las variables por separado, ¿sí? Cómo queda cada una de las derivadas en general, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente que en esta nomenclatura vamos a tener esto, que queda como u sub x. Luego vamos a tener acá esto, que queda como b sub x. Acá todo esto que queda como u sub y. Y todo esto que queda como b sub i. ¿Sí? Para entender un poco la lógica. Teniendo en cuenta estas variables, ¿sí?, finalmente llegamos a la conclusión de lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, u sub r, que esto nos va a quedar como u sub x, ¿sí?, por coseno de θ, ¿sí?, más u sub i por seno de θ. ¿Ok? ¿Qué era lo que nosotros decíamos? Que la derivada de u respecto de r nos iba a quedar como b respecto de θ sobre r. Recuerden que nosotros habíamos tenido que u sub r nos queda como b respecto de θ sobre r. Si ustedes se fijan, b respecto de θ, que es esta expresión, b respecto de θ nos va a quedar como b respecto de x por la derivada de x respecto de θ, que en este caso nos vuelve a quedar como menos r por seno de θ, ¿sí?, más bu respecto de y, en este caso nos va a quedar como b respecto de y, ¿sí?, por la derivada de y respecto de θ, que en este caso nos queda como r por coseno de θ. Y si ustedes se fijan por la igualdad de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí?, u sub x nos queda como b sub i, u sub i nos queda como menos b sub x. Por lo tanto, fíjense lo siguiente, ¿no? U sub r nos queda como b sub θ sobre r. B sub θ sobre r es dividir ambos lados de las ecuaciones por r en cada caso, con lo cual r acá se va y r acá se nos va. ¿Y qué vamos a tener? U sub x nos queda como menos b sub i, con lo cual en este caso, fíjense que este término, voy a ponerlos acá en verde, este término y este término son iguales, fíjense, por esto mismo, ¿ok? U sub x y b sub i, coseno y coseno son iguales, y finalmente el otro, ¿no?, u sub i, que nos queda como menos b sub x, que es este, fíjense, u sub i por seno de θ, y acá es con un menos, con lo cual se cumple
esta igualdad sin problemas, ¿sí? Entonces básicamente es un problema de despejar y tratar de resolver el problema en términos, digamos, analíticos, ¿no? De la misma forma, vamos con u sub tita. Fíjense, por ejemplo, u sub tita que nos queda menos u sub x por r por seno de tita más u sub i por r por coseno de tita. Bueno, entonces volvemos a despejar lo mismo. Dijimos en su momento, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que u sub tita nos iba a quedar como menos r por b sub r. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que teníamos al principio, ¿sí? Y otra cosa que teníamos, vuelvo a escribir acá, u sub x que nos queda como b sub i, y u sub i que en este caso nos queda como menos b sub x. Hay que tener en cuenta esto al momento de hacer la sustitución. Entonces, por ejemplo, b sub r, ¿sí? En este caso, b sub r nos va a quedar b sub x por la derivada parcial de x respecto de r que queda como coseno de tita, más, en este caso, b sub i por la derivada parcial de y respecto de r, que en este caso nos quedaba como seno de tita, ¿sí? Si ahora multiplicamos ambos lados por menos r, para justamente lograr esta ecuación o lograr acercarnos lo más posible a esa ecuación, vamos a tener lo siguiente, fíjense. En este caso, todo esto que nos va a quedar como u sub tita, ¿sí? Esto nos va a quedar como menos, o sea, b sub x por menos r coseno de tita más b sub i por menos r seno de tita. Y ahora para cumplir las ecuaciones, u sub x nos tenía que quedar como b sub i, entonces u sub x, que es todo esto, nos tenía que quedar como menos b sub i, fíjense, igualando ambos términos, menos r da lo mismo y seno con seno da lo mismo, así que chequeo, está ok. Y lo mismo de este lado, ¿no? Fíjense en este caso, u sub i que nos queda como menos b sub x, en este caso u sub i que queda como r por coseno de tita, y acá lo mismo con el menos, menos con menos se cancela, con lo cual queda sin problema. Bien, vamos a ver ahora en este caso, la idea es, nosotros tenemos esta función que básicamente es la raíz, digamos, cuadrada de r, ¿sí? Con r mayor que 0 y tita que pertenece entre menos pi y pi, ¿no? Entonces la idea acá es tratar de demostrar, ¿sí? Básicamente que esta función es analítica en el dominio que corresponde, ¿no? O sea, si acá estamos hablando, por ejemplo, de r mayor que 0, ¿sí? Acá tenemos que tener cuidado con lo siguiente, porque fíjense una cosa, ¿no? Nosotros decimos, tita pertenece entre menos pi y pi. Por lo tanto, en forma de desigualdad, tita va a estar entre menos pi y pi, sin incluir obviamente en cada caso, ¿sí? Como el ángulo en este caso es sobre 2, vamos a tener que dividir ambos lados, digamos, por 2, con lo cual tita sobre 2 va a estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Si nosotros lo ponemos a nivel gráfico esto, acá vamos a tener la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces vamos a tener radio mayor que 0, estamos hablando de todo punto, ¿sí? Que tenga una distancia superior al 0, obviamente no estamos incluyendo el origen por este motivo, ¿no? Y además, menos pi sobre 2, medio de esta forma, está acá, y pi sobre 2 está de esta manera. Entonces va a ser todo el semiplano con los cuadrantes 1 y 2 en este sentido, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, ahora nosotros lo que podemos pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Para que la función sea analítica, ¿sí? Simplemente tenemos que ver que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero digamos en la forma polar. Entonces, recuerden siempre ustedes que en este caso, si aplicamos la fórmula de Euler, esto nos va a quedar como coseno de tita sobre 2 más i por seno de tita sobre 2. ¿Sí? Entonces, el f en z básicamente nos va a quedar como la raíz de r por coseno de tita sobre 2 más i por seno de tita sobre 2. ¿Sí? Con lo cual en este caso f en z nos va a quedar como la raíz de r por coseno de tita sobre 2 más i por la raíz de r por seno de tita sobre 2. ¿Sí? Con lo cual acá ya tenemos básicamente u en función de tita y de r, y acá tenemos, por ejemplo, v en función de tita y r. ¿Sí? Esa sería
idea en cada caso. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? En este caso, ¿sí? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que fueron las que describimos recién, en coordenadas polares, vamos a tener, por ejemplo, son dos, ¿sí? B respecto de θ, que esto nos queda como R por U sub R, ¿sí? O sea, la derivada parcial de U respecto de R. Y luego la segunda ecuación, que nos queda como U en función de θ, que esto nos queda como menos R por B respecto de R. Vamos a ver cuánto nos queda en cada caso. B sub θ, acá la derivada por seno, que nos queda como coseno, y la derivada de θ sobre 2 que queda como un medio, entonces va a quedar como un medio por la raíz de R por coseno de θ sobre 2, y esto queda como R por la derivada de U respecto de R. En este caso, la derivada de R nos va a quedar como R a la 1 medio, ¿sí? Con lo cual va a bajar el 1 medio multiplicando por 1 sobre 2R, 1 sobre raíz de R, perdón, todo esto por coseno de θ sobre 2, y todo esto multiplicado por R, que es el R que está aquí afuera, ¿no? R lo podemos pensar como la raíz de R al cuadrado, entonces una de estas se va con una de estas, y fíjense, queda exactamente igual sin problema. Así que no hay inconveniente en ese caso. Y luego ahora, para la segunda parte que dice que U sub θ, que nos queda como menos R por B sub R, fíjense, en este caso, U sub θ, que esto nos va a quedar como raíz de R por la derivada de coseno, que es menos seno, de θ sobre 2 por la derivada de θ sobre 2, que es un medio, con lo cual esto nos queda como menos un medio de la raíz de R por seno de θ sobre 2. Y ahora con B sub R, que esto nos va a quedar como, en este caso, raíz de R, la derivada de seno, que es coseno, ¿sí? En este caso, perdón, acá me equivoqué, esto sería B sub R, que vamos a tener un medio por 1 sobre raíz de R por seno de θ sobre 2. Exacto. Y ahora, básicamente, cuando juntamos las dos partes, fíjense, menos un medio por la raíz de R por seno de θ sobre 2 nos queda como menos R por un medio por 1 sobre la raíz de R por seno de θ sobre 2. Esto tenemos que decir raíz de R al cuadrado, con lo cual una de estas se va con una de estas, y fíjense, se cumple la igualdad. Entonces, básicamente, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen ok, ¿sí? Para las dos partes, con lo cual vemos que la función es analítica en todo punto. Bien, por ejemplo, en este caso vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esta función que nos va a quedar como logaritmo natural del radio, ¿sí? O del módulo del número complejo, más i por, digamos, el valor del ángulo, ¿sí? Y justamente hay que tratar de probar que la función es analítica en el dominio, ¿no? Entonces acá la idea va a ser tratar de, obviamente, probar después, una vez que tenemos esto, que efectivamente la función o la función derivada queda como 1 sobre z. Entonces esto es exactamente lo mismo, tenemos que chequear que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplan. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso, fíjense, esto va a ser U en función de r θ, y esto que nos queda como B en función de r θ. Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, la derivada de B respecto de θ, que nos queda como, en este caso, 1, ¿sí? La derivada de U respecto de θ, que nos queda como 0, la derivada de B respecto de R, que nos queda como 0, y la derivada de U respecto de R, que nos queda como 1 sobre R. Entonces, de este dicho, vamos a tener que B respecto de θ, ¿sí? Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann para coordenadas polares, ¿sí? B respecto de r θ, B respecto de θ nos queda, tiene que dar como R por U respecto de R. Fíjense en este caso, fíjense que en este caso vamos a tener, ¿no? Esto que nos queda 1, que es igual a R por 1 sobre R, que nos queda 1. Así que la primera parte está ok. Y ahora vamos con la segunda, que nos queda U respecto de θ, que vamos a tener menos R por B por respecto de R, que esto vamos a tener 0, que es igual a menos R. Ahí está.
por 0. Entonces en este caso vamos a tener que efectivamente se cumplen las dos. Y la idea justamente es probar que la derivada de la función nos queda como 1 sobre z. Entonces una forma de ver esto, fíjense de la siguiente forma. En los números reales, si nosotros tenemos una función que nos queda como logaritmo natural de z, al derivarla, esto va a pasar a ser 1 sobre z. ¿Sí? Eso sería la lógica que nosotros tenemos en estos casos. ¿Okay? Entonces la idea sería tratar de ver cómo nos queda la derivada de una parte compleja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros tendremos que tratar de pensar el número de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para calcular la derivada compleja o probar justamente que la función queda de la siguiente manera, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tenerlo de la siguiente forma. Si f de z, en este caso, vamos a tener que nos va a quedar como logaritmo natural de r por e a la i de θ. Esto vamos a tener que va a ser logaritmo natural, ¿sí? En este caso, de, fíjense, e a la r más i de θ, ¿sí? Que en este caso nosotros lo tenemos justamente por ser básicamente una... Entonces en este caso, fíjense que aplicando la propiedad del logaritmo con el exponente se cancela, ¿sí? En este sentido, esto nos va a quedar, o mismo podemos... Sin principios, terminó siendo el conductor del mismo. Imagínense esto, un obrero que gana 200 pesos y vive en Argentina, que tiene que salir a las 4 de la mañana para llegar a las 6 al laburo, que tiene que ir caminando por Camino Negro, que tiene que tomar un colectivo. ¡Eso es un reality show! 20 millones de argentinos lo hacen todos los días. Y estamos locos por los giles que están adentro, Dios. ¡Qué país generoso! Un canto al nazismo, un canto al campo de concentración. Y exactamente eso fue el Gran Hermano. Real le hizo una cámara oculta a Marcelo Corazza, donde se lo veía en un auto junto a un chico que había conocido por internet, lo que dejaba a la vista de todos su orientación sexual. Vamos a la primera parte de la cámara, este reencuentro entre el joven F y Marcelo Corazza. Tuvieron un intercambio de fluidos, por llamarlo. ¿Qué hijo? La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.